Denuncia basada en el incumplimiento del Oficio Presidencial 2020-09-02 actos de corrupción de la Profeco, por delitos de suplantación de identidad, a través del indebido tratamiento de datos personales, cometidos el 20 de diciembre de 2018, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución, el derecho a la justicia. El presidente pone como lazo de cochino al INE, IFAI, Tribunal Electoral y Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero el presidente tiene corrupción, impunidad y nepotismo en su gobierno, por delitos en materia de tratamiento indebido de datos personales, tráfico de influencias con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, complicidad de entes, coalición de servidores públicos, manipulación de la Ley Federal de Protección al Consumidor que concede la impunidad de Carlos Slim, y principalmente delitos electorales por la candidatura ilegal del extitular de la Profeco. Ingeniero, comparte el video. Brutal agresión a víctima indefensa, por cobarde delincuente. Este delincuente pensó que nunca iba a ser castigado por la justicia. Pero siempre hay huellas del delito, y en el lugar de los hechos, había una cámara de vigilancia, que lo estaba grabando a la hora de la cobarde agresión. Así está la representante de la ley, Ana Villafuerte Islas de la Profeco, que piensa que su agresión jurídica en contra del ingeniero David Corona es un crimen perfecto, porque está encubierto en una red de mentiras, con su coalición de servidores públicos, Itzel Gabriela Mendoza y José Agustín Mendoza Abascal, que sus delitos y mentiras están protegidos por el subprocurador jurídico de la Profeco, Francisco Javier Chico Gobernecovian, y que por tráfico de influencias y complicidad con los entes del Poder Ejecutivo Federal, tiene impunidad para evadir a la ley en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero no hay crimen perfecto, hay pruebas de su delito y un lugar de los hechos. Y lo principal es que su víctima se ha levantado de la agresión y está en pie de lucha en contra de sus actos de corrupción y coalición de servidores públicos. En esta denuncia veremos cómo los hombres íntegros y honestos del presidente mienten, niegan la verdad. El dinero es de todos. Pago de tributo del pueblo. La Constitución es una fuente de riquezas. Pero el esfuerzo laboral no es de todos. En la obra civil se trabaja a destajo y se cobra por el trabajo hecho. Llueva o haga frío, se tiene que trabajar para sobrevivir. El enriquecimiento ilícito con el dinero del pueblo es violando la Constitución y sus leyes. Así de fácil, solamente mintiendo y sacrificando al consumidor. La mafia de la Profeco, sin hacer un esfuerzo laboral, se enriquecen ilícitamente. Cuando veo mentir a los hombres íntegros, honestos e incorruptibles del presidente, me acuerdo mucho de sus mentiras que dice por televisión. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Como ingeniero, defiendo el esfuerzo laboral. Somos miles de ingenieros marginados por la corrupción, sin poder administrar nuestro dinero por la falta de autoridad y autonomía. Como microempresario, defiendo la economía formal contra la manipulación de la Ley Federal de Protección al Consumidor y la improcedencia de la libre empresa con su dinero del tributo a la Constitución. Esfuerzo laboral en ingeniería en comunicaciones y electrónica, que he construido al país con trabajo y contribuciones, mientras que el licenciado López Obrador y Marcelo Ebrard andaban en la grilla. Proyecto de ingeniería en la productividad y competitividad de la industria maquiladora. Publicación del libro El Supervisor de Comunicación, para incrementar la productividad y competitividad de la mano de obra mexicana.
Los daños a la microempresa son daños a la inversión y al trabajo. Daños al patrimonio. Fue mucho dinero y tiempo para armar esta microempresa. Nunca me imaginé que por defender mis derechos iba a ser agredido y lesionado. Desconozco los motivos de la agresión jurídica en contra de mi demanda contra Telmex y el robo de mi identidad. No sabía que la mafia de la Profeco era cómplice de robo de Carlos Slim. Tampoco sabía de la corrupción y nepotismo del ex titular de la Profeco, motivos por los cuales luchó contra los hambrientos de nuestro dinero y trabajo, como el ex titular de la Profeco que ahora quiere enriquecerse en el Senado como candidato cachirul. Desconozco los motivos de la agresión jurídica en contra de las dos denuncias contra Telmex, por delitos de corrupción el 2018 y por delitos de omisión el 2019, con fundamento en el artículo 31 constitucional, que nos obliga a pagar tributo para que se cumpla la Constitución y las leyes. Hago pública la denuncia por corrupción de la Profeco, basada en el oficio presidencial 2020-09-02 por delitos de la Profeco en materia del tratamiento indebido de datos personales y manipulación de la Ley Federal de Protección al Consumidor. El presidente habla mucho en contra de la corrupción, que hasta la definió como la peste, y ataca a los corruptos, a la corrupción de la Suprema Corte de Justicia, y todo lo que es sinónimo de corrupción, como los neoliberales, los falsarios, los hipócritas, los ambiciosos y a los hambrientos de dinero. Pero incumple con el oficio 2020-09-02 para no acabar con la corrupción de la mafia de la Profeco. Desconozco por qué le concedieron la impunidad a Carlos Slim contra multas, verificación y prisión. Desconozco por qué la Profeco es cómplice de robo de Telmex. Desconozco por qué manipularon la Ley Federal de Protección al Consumidor en contra de 13.694.191 consumidores de telecomunicaciones, que pagan el IVA para que la Constitución y las leyes se cumplan en contra de Telmex. Desconozco por qué la ley, nada más, penaliza con multas y prisión a los empresarios de gasolineras, y Carlos Slim no. Desconozco por qué la ley, nada más, verifica a gasolineras y tortillerías, y Telmex no. Hechos de la denuncia basada en el incumplimiento del oficio presidencial 2020-09-02 agresión jurídica y robo de identidad al ingeniero David Corona, por la representante de la ley, Ana Villafuerte e Islas, en las oficinas de la Profeco, lugar de los hechos. Ingeniero, comparte el video. Lugar de los hechos de la agresión jurídica y robo de identidad en la Profeco. Vulneración del artículo 3 fracción 2 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Y del artículo 20, incurre en el uso indebido de datos personales con dolo y mala fe. Tiene mis datos personales. Los documentos de identificación y de la demanda fueron copiados por medios electrónicos, copiadora fotostática y transferidos a la base de datos. Agresión jurídica y robo de identidad, por la representante de la ley, Ana Villafuerte Islas, quien incurre en contra de los principios del artículo 16, por uso ilícito, del artículo 18, por tratamiento por medios fraudulentos, del artículo 19 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Tiene mis datos personales, los cuales usa en mi contra para evadir sus delitos. Viola el aviso de privacidad y el derecho de protección de los datos personales. Mafia de la Profeco, alevosía, ventaja y cobardía contra la víctima. Incurren en el Código Penal Federal, por falsedad de informes a la autoridad presidencial, con mis datos personales.
Artículos 247, 248. Alevosía. Artículo 318. Coalición de servidores públicos. Artículo 21. Actos dolosos por lesiones a la integridad física. Artículo 9. Oficios de la Profeco, para improcedencia de la demanda, y para evadir el delito de suplantación de identidad. Delitos cometidos por la mafia de la Profeco. Artículos del Código Penal Federal. Falsedad en informes dados a la autoridad presidencial. 247, 248. Falsificación de documentos. 243, 246. Encubrimiento. 400. Usurpación de identidad. 430. Alevosía. 318. Ejercicio ilícito del servicio público. 214. Coalición de servidores públicos. 216. Actos dolosos. 9. Denunciados en el oficio presidencial 2020-09-02 COCDXR. Demanda basada en el incumplimiento del oficio presidencial 2020-09-02 COCDXR. Improcedencia de la demanda por robo contra Telmex, por robo de identidad y manipulación de la ley en los oficios de la Profeco. Consecuencias constitucionales de la improcedencia de la demanda por robo contra Telmex. Represión a los consumidores, personas físicas y morales, contra fraude, violación al tributo. Artículo 31. Uso ilícito del presupuesto. Artículo 134. Enriquecimiento ilícito a través de la Constitución. Artículo 127. Por actividades delictivas. Represión a los consumidores. Protección a los de arriba. Esa pregunta se la contesta la mafia de la Profeco, personalmente o a través del oficio presidencial 2020-09-02 COCDXR. Solo es cuestión de hacer cumplir a la Constitución y la ley. Ingeniero, comparte el video. Improcedencia de la primera demanda a Ingeniero David Corona contra Telmex 2018-12-10, a través de los oficios apócrifos de la Profeco 000012-2019 y 0115-2019. De la conciliadora Itzel Gabriela Mendoza Lozano, los cuales contienen delitos por violación a la Ley Federal de Protección al Consumidor, delitos en materia de protección de datos personales y delitos en materia penal. Derechos del consumidor, que otorga la ley. Artículo 99. La Procuraduría recibirá las quejas de los consumidores de manera individual con base en esta ley, cumpliendo con los siguientes requisitos. 1. Señalar nombre y domicilio del reclamante. 2. Descripción del bien o servicio que se reclama, y relación sucinta de los hechos. 3. Señalar nombre y domicilio del proveedor, que se contenga en el comprobante o recibo que ampara la operación materia de la reclamación o, en su defecto, el que proporcione del reclamante. 4. Señalar el lugar o forma en que solicita se desahogue su reclamación. El artículo 99 no establece convenios con Radio Móvil DIPSA y programas como Conciliatnet. Derechos del consumidor, que otorga la ley. Artículo 100. Las reclamaciones podrán desahogarse a elección del reclamante, en el lugar en que se haya originado el hecho motivo de la reclamación, en el del domicilio del reclamante, en el del proveedor, o en cualquier otro que se justifique, tal como el del lugar donde el consumidor desarrolla su actividad habitual, o en el de su residencia. Derechos del consumidor, que otorga la ley. Artículo 102.
Presentada la reclamación, se tendrá por interrumpido el término para la prescripción de las acciones legales correspondientes durante el tiempo que dure el procedimiento. Derechos del consumidor, que otorga la ley. Artículo 103. La Procuraduría notificará al proveedor dentro de los 15 días siguientes a la fecha de recepción y registro de la reclamación, requiriéndole un informe por escrito relacionado con los hechos, acompañado de un extracto del mismo. Artículo 1. La presente ley es de orden público, de interés social y de observancia en toda la República. Sus disposiciones son irrenunciables, y contra su observancia, no podrán alegarse costumbres, usos, prácticas, convenios o estipulaciones en contrario. El objeto de esta ley es promover y proteger los derechos del consumidor. Artículo 24. La Procuraduría tiene las siguientes atribuciones. Fracción 1. Promover y proteger los derechos del consumidor. Fracción 2. Procurar y representar los intereses de los consumidores. Demanda basada en el incumplimiento del Oficio Presidencial 2020-09-02 Pruebas documentales. Ingeniero, comparte el video. Pruebas documentales. En el pago de tributo a través del artículo 31 constitucional. Está implícito el cumplimiento de las leyes y el derecho de acceso a la ley, los cuales se tienen que cumplir porque el tributo es un esfuerzo laboral del pueblo. No nada más es dinero. Intimidación a la víctima. Si los ingenieros tuviéramos autoridad y autonomía, la pelea sería diferente. Ingeniero, comparte el video. Intimidación a la víctima. Pagar tributo a través de la Constitución. Para no ser tomado como consumidor, sino todo lo contrario, ser maltratado e intimidado. Esas sí son mentiras del presidente que el pueblo manda. Uso ilícito del presupuesto para actividades delictivas. Pagarle a un subprocurador jurídico con el dinero del pueblo, para encubrir las mentiras, los actos y omisiones de la mafia de la Profeco. Eso sí es corrupción despiadada, que viola el artículo 134 constitucional. La corrupción e impunidad de la mafia de la Profeco está por encima de los derechos humanos de las víctimas y de su desgracia. Las víctimas, ni vivas ni muertas, pueden defenderse de la corrupción e impunidad del Poder Ejecutivo Federal. Para que las víctimas tengan justicia, son necesarios órganos autónomos que no sean cómplices del gobierno 4T, ni permitan el tráfico de influencias. Alguien tiene que utilizar el dinero del pueblo para hacer justicia, como son el IFAI, INE, FGR, SJCN, para penalizar a la mafia de la Profeco. Artículo 1 Constitucional. Todas las personas gozarán de los derechos humanos y está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. 5 años de sometimiento psicológico por robo de identidad. 5 años de consecuencias por delitos en materia del tratamiento indebido de datos personales por la Profeco. La suplantación de identidad me tiene sometido en represión, estrés e insomnio, que redunda en vértigo. Artículo 288 del Código Penal Federal. Lesión. Se comprende a toda alteración en la salud y cualquier otro daño que deja huella material en el cuerpo humano, si esos efectos son producidos por una causa externa. Consecuencias jurídicas derivadas de la violación del derecho a la protección de datos personales y manipulación de la Ley Federal de Protección al Consumidor, por la Profeco. Ingeniero, comparte el video.
Consecuencias jurídicas del ex titular de la Profeco. Tiene que responder por la corrupción, impunidad y nepotismo de la Profeco, por corrupción, los delitos de robo de identidad y suplantación de identidad, por uso indebido de datos personales del consumidor y sus consecuencias jurídicas. Por impunidad, permitir el robo al consumidor por Telmex, para el enriquecimiento ilícito de Carlos Slim a través de la manipulación de la ley. Por nepotismo, la mafia de la Subprocuraduría de Telecomunicaciones de la Profeco, comandada por su paisana, Ana Villafuerte Islas. Artículo 16 Constitucional. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales. Consecuencias jurídicas. Por delitos en materia del tratamiento indebido de datos personales, de la Coalición de Servidores Públicos de la Profeco. Robo de identidad. Por vulneración de los derechos del titular del dato personal. Incumplimiento de los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, en el tratamiento de datos personales. Incurre en contra del principio de consentimiento por violación del aviso de privacidad. Viola los artículos 16 y 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, por uso ilícito de datos personales. Consecuencias jurídicas, por delitos en materia del tratamiento indebido de datos personales, de la Coalición de Servidores Públicos de la Profeco. José Agustín Mendoza Abascal. Conducta delictiva en tratar los datos personales de manera que se afecte o impida el ejercicio del derecho de acceso a la justicia en su oficio falso. Itzel Gabriela Mendoza Lozano. Conducta delictiva en continuar con el uso ilegítimo de los datos personales en su oficio falso. Ana Villafuerte Islas. Conducta delictiva en al que con el fin de alcanzar un beneficio indebido, trate datos personales mediante el engaño aprovechándose de la ignorancia en que se encuentre el titular. Incurren en los artículos 3, 16, 18, 19, 20 de Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, defendemos al pueblo. Aviso con copia para el subprocurador jurídico de la Profeco y el servidor público, Armando Hernández Cruz de la CNTH. No se tolera la violación de los derechos humanos. Atentamente, el presidente López Obrador. Artículo 1 Constitucional. En los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. El INE está obligado por su principio de legalidad constitucional. 1. Combatir la corrupción e impunidad de los candidatos y partidos políticos a través de investigaciones de anticorrupción. 2. Penalizar la ilegalidad, falsedad y ejercicio ilícito de los candidatos que ocultan por sus intereses económicos para su enriquecimiento ilícito con el dinero del pueblo. Ingeniero, comparte el video. Artículo 31 Constitucional. El pueblo paga tributo a través de la Constitución para que se cumplan las leyes, con el propósito de acabar a la corrupción e impunidad pública. Ahora hay que investigar quién le mintió al INE con la candidatura ilegal. El partido Morena, la presidencia LOIC, el coto de poder. Candidatura ilegal por influyentismo y complicidad en el Poder Ejecutivo Federal. El presidente está en la creencia de que al hacer las denuncias por corrupción a su nombre, se va a acabar esta. Pues no. Por eso es corrupción y necesita el mismo actuar para enterrarla. La mafia de poder del ex titular de la Profeco se pasa por encima de la ley a las denuncias a nombre del presidente y le mienten. Por eso llevan 5 años de impunidad. Candidato ilegal. Por conveniencia a cambio de partido.
y por falsedad cambió de neoliberal a demócrata, pero solo fingió, porque siguió con las mismas prácticas neoliberales de la corrupción, impunidad, nepotismo, tráfico de influencias y complicidad para sus intereses políticos. Consecuencias legislativas. El extitular de la Profeco no puede ser candidato a la gobernatura y al Senado por corrupción, impunidad y nepotismo de la Profeco. Ha actuado a espaldas del presidente y eso constituye una traición. Ladrón, impune, por robo al consumidor, concedida por manipulación de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Agresión a la economía formal por manipulación de la ley no es para todos. Ingeniero, comparte el video. El consumidor es maltratado, agredido e intimidado en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Todas las reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor, hechas por el extitular de la Profeco con su coto de poder, van para atrás. No podemos ser gobernados con leyes manipuladas, en perjuicio del consumidor y ciudadano. Libertad a los consumidores de telecomunicaciones. La ley debe estar libre de mafias, coalición de servidores públicos o cotos de poder, para que cualquiera de los 13.694.191 consumidores, persona física o moral, pueda defender sus derechos y garantías, a través de demandas por robo contra Telmex basadas en la Ley Federal de Protección al Consumidor, los cuales pagan tributo, a través de la Constitución, para que la ley se cumpla y para que caiga la impunidad de Carlos Slim. El consumidor es la célula de la economía. El presidente y la secretaria de Economía no saben ni lo que firmaron en las reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor, con fundamento en el artículo 134 constitucional. Nuestro dinero no fue administrado con honestidad, para satisfacer los fines a los que fueron destinados. Por lo tanto, no vamos a desperdiciar el dinero del pueblo, ni ser gobernados con reformas corruptas. La manipulación de la ley constituye una agresión a la economía formal. Consecuencias económicas. La Constitución respetó siempre su sueldo, a través del artículo 127, pero el extitular de la Profeco y su mafia nunca respetaron a la Constitución y sus leyes, ni por obligación del artículo 128. En total se le pagó 12 millones de pesos al extitular de la Profeco. El esfuerzo laboral del pueblo está implícito en la Constitución, a través del artículo 31, la obligación de pagar tributo. El gasto público o presupuesto equivale al esfuerzo laboral del pueblo. Si no respeta la Constitución, menos respetará tu esfuerzo laboral por despotismo, lo cual constituye una esclavitud por corrupción. Ingeniero, comparte el video. Costo de la corrupción de la Profeco, y precio de la impunidad de Carlos Slim, pagadas por el pueblo. Lo que no entendieron el presidente, el extitular de la Profeco, y la secretaria de Economía, lo difícil que es ganar un peso en la economía formal, para pagar tributo para el gasto público y desperdiciarlo en actividades delictivas. Enriquecimiento ilícito de la mafia de la Profeco, con el dinero del pueblo. Ahora hay que investigar quiénes fueron los cómplices del robo de nuestro dinero. 1. La O.I.C. Nayeli Montserrat Moreno Camacho, de la Secretaría de la Función Pública. 2. El servidor público Armando Hernández Cruz, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Artículo 134 Constitucional. Desperdicio del dinero del pueblo. Enriquecimiento ilícito.
con el trabajo del pueblo. En la obra civil se trabaja a destajo, que significa laborar con empeño, aprisa y sin descanso. Y que implícitamente, llueva, truene o relampague, se tiene que trabajar porque si no trabajas no comes. El costo de la corrupción equivale al desperdicio del dinero del pueblo. Toda actividad delictiva del servidor público tiene un costo al erario público, como son los delitos de tráfico de influencias, confabulación, conspiración, coalición, complicidad, nepotismo, encubrimiento de delitos, desviación de la investigación, negar la verdad, conflicto de intereses y suplantación de identidad. Uso ilícito del presupuesto. Al subprocurador jurídico de la Profeco, Francisco Javier Chico Gobernecovian, se le paga por mentir en contra del consumidor y por intimidar a la víctima para proteger la candidatura ilegal del extitular de la Profeco. Eso sí es corrupción y derroche del dinero del pueblo en el Poder Ejecutivo Federal, pagar por mentir e intimidar. Consecuencias por irregular administración pública. El cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor. En contra de la economía formal de los micro, mini, pequeños y medianos empresarios. Fue muy rígida con multas económicas, penalizaciones con cárcel y verificaciones obligadas con la fuerza pública. Mientras que el incumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor concede impunidad y permite robo a otros sin ser multados, penalizados con cárcel o verificados por la fuerza pública. El incumplimiento de la ley implica que la ley no es para todos. Por manipulación o violación de la ley, por convenios en la ley, por tratos especiales o por corrupción. Los impunes son Carlos Slim y la economía informal. Esto implica una violación a la Constitución en perjuicio del pago de tributo por los empresarios, para hacer cumplir las leyes, que redunda en una irregular administración, y que por el artículo 109 constitucional, el presidente está obligado a resarcir daños a los empresarios de gasolineras, gaseras y demás. El incumplimiento de la Constitución y sus leyes por el Poder Ejecutivo Federal es un delito por actos u omisiones contrarios a lo estipulado por los artículos 87 y 128 constitucionales. Yo como microempresario, no debí combatir por 5 años a la corrupción del Poder Ejecutivo Federal. Número 1. No tengo presupuesto para luchar contra la corrupción de la Profeco. Reparación de daños a los empresarios de la economía formal. Reparación de daños a la víctima de la corrupción de la Profeco. Reparación de daños a los consumidores de telecomunicaciones. Reparación de daños a la economía formal, gasolineras, gaseras, tortillerías, panaderías, por manipulación de la ley. Artículo 109 constitucional. La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, causen los bienes o derechos de los particulares. Consecuencias de apremio. Multas al Poder Ejecutivo Federal por incumplimiento de la Constitución y sus leyes. La utilidad del dinero del pueblo a través de la ingeniería. Multas por violación a los artículos 31 y 134 constitucionales. Multas por violación a los artículos 87, 89, 127 y 128 constitucionales. Reparación de daños a la integridad física por el artículo 109 constitucional.
Los ingenieros biomédicos trabajan para tu salud. Matemáticas, el lenguaje de Dios. La ingeniería administra en función de la naturaleza. La utilidad de la ingeniería biomédica. Ingeniero, comparte el video. Consejo Nacional de Ingeniería, la fuerza técnica de la economía de México. Ingeniero, aliarte no cuesta y es para tu beneficio. Ingeniero, en la clasificación mundial de la corrupción, somos el país 124 con un régimen corrupto, lo cual implica que tu esfuerzo laboral y pago de tributo a la Constitución es para alimentar a la corrupción. Ingeniero, aliarte, para que tu dinero sea productivo y útil para México y la ciencia. No cuesta. Y es para tu beneficio con más empleos, proyectos, educación técnica, investigación y desarrollo, creación de la libre empresa, mejora continua de los programas educativos de ingeniería, la industrialización del país y la generación de tecnología. La independencia tecnológica, Mayo 15, 2023. Abolición de la esclavitud jurídica. Los ingenieros debemos de administrar nuestro dinero para hacerlo productivo y útil para México y la ciencia. Abolición de la explotación económica. El dinero de los ingenieros ya no debe de alimentar a la corrupción e impunidad jurídica. La fuerza técnica de trabajo de los ingenieros, técnicos y oficiales, reunida en el Zócalo, para defender su esfuerzo laboral y el pago de tributo a la Constitución mexicana, que son desperdiciados y derrochados por la corrupción pública. Ingeniero, comparte el video.